Cada vez es más aburrido escuchar la radio. Siempre ponen lo mismo en todos lados. No hay nada nuevo. ¿Pero qué dices? Que estoy cansado de tanta monotonía de información y contenido. Que estoy harto. Eso te pasa porque no conoces el programa más curioso de la radio. ¿El programa más curioso de la radio? Exacto, toda una amalgama, donde hablan sobre cultura, historia, ciencia y muchísimo más. En definitiva, un programa de curiosidades de lo más entretenido. ¿De verdad? Me encantan las curiosidades. ¿Dónde puedo escucharlo? Puedes escucharnos todos los martes de 10 a 11 de la noche en Neo FM Radio, la 90.4 FM de Sevilla o bien a través de su página web. Si es curioso, es toda una amalgama. Cada vez es más aburrido escuchar la radio. Siempre ponen lo mismo. Muy buenas noches y sean bienvenidos a toda una amalgama. Y comenzamos así hoy, 18 de noviembre, este programa octavo de la segunda temporada. Como muchos no conoceréis que es toda una amalgama, ya que es nuestro primer programa en Neo FM Radio, en la 90.4 FM de Sevilla. Antes que nada presentarme, soy Jesús Mora y bueno, vamos a comentaros un poquito de qué va este programa. En principio quiero deciros que lo que nosotros hacemos es un programa cultural enfocado hacia el entretenimiento. Concretamente hablaremos sobre cuestiones de historia, ciencia, sociedad, actualidad. En definitiva, cada semana trataremos de sorprenderos con las mejores curiosidades, ya que aquí lo que más nos gusta es despertar ese apetito curioso que cada uno de nosotros tenemos. Como comprobaréis por mi voz y más adelante por las voces de mis compañeros, somos un equipo muy joven. Vale, eso no hay que negarlo, pero os aseguro que tenemos una formación muy buena, muy variada. Aquí hay gente que ha estudiado desde arte, periodismo, comunicación audiovisual, antropología, derecho, administración y dirección de empresas, marketing, un poquito de todo, ya que bueno, somos una amalgama de temas y también una amalgama muy curiosa y muy completa de personas. Así que cada semana iréis conociendo a algunos de nuestros compañeros y descubriendo qué temas os traen preparados. Dejad que os sorprendamos, que seguro que saldréis de aquí conociendo y disfrutando de un programa muy curioso. Y dicho esto ya, vamos a dar la bienvenida a los compañeros que estarán en el día de hoy. En primer lugar, Marisa de las Heras, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. En tu caso, cuéntanos, ¿qué tema vas a traer preparado para hoy? Bueno, pues con motivo de los 36 años que han pasado de la tragedia de Johnstown, voy a contar un poco qué fue lo que pasó exactamente con uno de los hechos más escalofriantes de la historia contemporánea. Un tema sobre una efeméride curiosa, aunque un poco lúgubre, terrorífica en cierta ocasión podría decirse. Y vamos a dar ahora la bienvenida a nuestra compañera Marta González. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. En tu caso, cuéntanos qué curiosidad te has preparada. Bueno, pues hoy quiero que me acompañen a hacer un pequeño tour por la historia de una práctica que es de lo más común en la actualidad. Vamos a ver cómo surge y cómo evoluciona hasta llegar a ser lo que es en nuestros días. Vamos a analizar la historia del maquillaje. La historia del maquillaje, una curiosidad muy coqueta. Veremos a ver qué trae preparado Marta. Ahora vamos a dar la bienvenida a Alba Estevez. Muy buenas noches. En tu caso vamos a ir hacia el espacio. Cuéntanos, ¿qué tienes preparado? A ver, ¿sí? De viajar a Marte y quedarte a vivir allí. Seguramente amo mucho a Sevilla, quiero mucho a mis amigos y familiares, así que no me iría de aquí. Bueno, pues eso es lo que traigo hoy. La posibilidad de viajar a Marte, vivir allí y no volver nunca a la Tierra. La ciencia ficción que ya se convierte en realidad. Es realidad. Muy interesante. Ahora damos paso a Laura Castillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Pues te toca a ti contarnos, ¿qué traes preparado? Bueno, pues yo vuelvo un poquito también a temas históricos, a hablar un poquito de las revoluciones y de cómo todas ellas han tenido muchos símbolos que hoy en día conocemos, pero a lo mejor tampoco sabemos el origen, de dónde viene. La simbología, algo muy interesante que quizás no le damos la suficiente consideración que tiene en toda la revolución. Hoy descubriremos un poquito más de ella.
Ahora también darles la bienvenida, muy buenas noches, a nuestro técnico de sonido Manuel Romero. Y por último, pero no menos importante, hoy en la subdirección del programa, Marisa Felices. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. En tu caso, hay que hacer un repaso en nuestras redes sociales, en nuestras vías de contacto, para que nuestros oyentes, bueno, si quieren, nos conozcan un poco mejor. Claro, yo hoy voy a estar al pie de las redes sociales y, bueno, como siempre, sustituyendo muy orgullosa a Ana Trancoso, que estará la próxima semana con vosotros. Así será. Yo estaré haciendo temas. Y bueno, las vías de contacto de Toda una Amalgama son... Pues para que estéis en contacto con nosotros en todo momento, podréis encontrarnos en Facebook, en la página www.facebook.com/todaunamalgama. También estamos presentes en Twitter a través del usuario @todaunamalgama. Y aquí podéis utilizar el hashtag #todaunamalgama. Y no solo eso, cualquier duda, sugerencia o propuesta que queráis hacernos, podéis efectuarlas escribiéndonos un email a nuestro correo todaunamalgama@gmail.com. Para terminar, recordaros que todos los temas que tratamos y muchísimos más podréis encontrarlos en nuestro blog oficial www.todaunamalgama.blogspot.com. Muchísimas gracias, Marisa Felices. Y era ya así como cada programa, comencemos recordando qué ocurrió en el pasado, tal día como hoy. Comenzamos las efemérides del 18 de noviembre en París, Francia. Tal día como hoy, en 1922, muere el escritor Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido, obra escrita en 7 partes y una de las más influyentes del siglo XX. 6 años más tarde, en 1928, Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista de Steamboat Willie, primer cortometraje de dibujos animados. En 1962, hace tan solo 52 años, nace en San Francisco Kirk Hammett, guitarrista estadounidense del grupo de heavy metal Metallica. El primer álbum que grabó como miembro de Metallica fue Kill Them All. Desde entonces se ha convertido en uno de sus componentes básicos y más carismáticos. Y terminamos las efemérides del 18 de noviembre con uno de nuestros temas, traído de la mano de Marisa de las Heras, la tragedia de Johnstown. Un día como hoy, en 1978, tiene lugar el suicidio de más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo, en Guyana. Hecho el repaso ya como cada semana, vamos a adentrarnos en el primer tema de hoy. La primera curiosidad que vamos a tratar aquí, y no será nada más y nada menos que la simbología de las revoluciones con Laura Castrillo. Son muchos los símbolos que han acompañado y representado al ser humano a lo largo de la historia. Seguro que muchos de nosotros tenemos algún objeto, un dibujo o una imagen que nos representa y en el que reflejamos parte de nosotros mismos, haciendo de ellos un reflejo de todo aquello que somos. Por ello no es de extrañar que a lo largo de la historia las diferentes revoluciones que se han producido hayan utilizado los símbolos como reflejo de la propia rebelión y la búsqueda, en muchos casos, de la libertad. En cuanto a la expresión de ideología se refiere, somos muchas veces incluso las mismas personas las que acabamos por convertirnos en reflejo de nuestras convicciones. Han sido muchos los levantamientos ideológicos y políticos en la historia que han utilizado los símbolos. Sin embargo, cuando hablamos de este tema, seguro que el primero que se nos viene a la cabeza es la Revolución Francesa de 1789, una de las sin duda más simbólicas de toda la historia. Empezando por su bandera, la tricolor, cuyos colores encierran también muchísima ideología. El blanco de la monarquía por aquel entonces reinante se une al rojo y al azul de los extremos, que eran los colores que siempre habían simbolizado la ciudad de París. Pero son las propias personas las que hacen siempre la revolución. En este caso, los revolucionarios franceses llamados sans-culottes son los que a través de su vestimenta llevan a cabo esa ideología. Por ejemplo, a través de los calzones largos, en oposición a aquellos cortos que utilizaban los sectores más ricos.
También otra prenda de importante simbología fue el llamado gorro frigio, que sin embargo no pertenece exclusivamente a la época francesa, sino que viene de tiempo atrás de la ciudad de Frigia, cuando los esclavos liberados se lo ponían para evitar una nueva esclavitud. De la primera vez que se representó a una mujer con un gorro frigio, surgió la figura de Marianne, alegoría de la libertad y la república, que se convirtió en símbolo directo del pueblo. Muchos otros han sido los símbolos de la Revolución Francesa que han reflejado su ideología, como por ejemplo el calendario laicista, el himno de la Marsellesa o el propio lema de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Dando un pequeño paso en el adelanto de la historia, nos situamos en la Revolución Mexicana de 1910, donde en este caso fue un medio de transporte, el tren, el que se convirtió en símbolo directo de la revolución. Por lo difícil del territorio mexicano, el tren era la única manera de transportar hombres, caballos, armamento necesarios para la revolución, por ello que se convirtió en un gran símbolo. Y en este caso, también las personas son las representantes de la revolución, pero no los hombres, sino las mujeres, que fueron las que participaron en la Revolución Mexicana. Las conocidas como Adelitas participaron en los contingentes militares no solo como cocineras, enfermeras o ayudantes, que había sido siempre el papel de la mujer hasta entonces, sino que esta vez las Adelitas toman las armas y salen a la revolución como soldados, simbolizando el hecho de que esa propia revolución fue llevada a cabo principalmente por gente humilde. Y volviendo a cruzar el Atlántico, nos situamos en 1947 en la Revolución de los Claveles de Portugal, donde, pues son los claveles, en este caso una flor, la que simboliza una revolución. Y es que detrás de esta flor también hay una historia personal, la de la camarera Celeste Cairo, que regresaba con flores de un banquete suspendido en el bar donde trabajaba, cuando un soldado de los muchos llamados a la revolución la sorprendió en la calle pidiéndole un cigarrillo. Celeste, a falta de cigarro, le dio una flor. El soldado la puso en su cañón como símbolo de pacifismo, y este gesto fue imitado por el resto de los soldados del país, extendiéndose de tal forma que acabó por dar nombre a la revolución. Muchas veces también podemos pensar que las revoluciones son algo del pasado, pero sin embargo, si nos situamos en este mismo año, podemos observar que, por ejemplo, la primavera asiática, que se viene dando desde hace tan solo unos meses en China, utiliza los móviles como símbolo de pacifismo y modernidad, y algo muy curioso es que usa paraguas que en un primer momento pues fueron usados por los manifestantes para defenderse de los botes de gas lacrimógeno que utilizó la policía para reprimir sus protestas, y que hoy en día pues han hecho que para los medios de comunicación, sobre todo en medios periodísticos, se haya conocido esta revolución como la revolución de los paraguas, que se han convertido en símbolo de la búsqueda del sufragio universal y la verdadera democracia en la que buscan los chinos. Y como conclusión, después de haber hecho un paseo por la historia, que siempre nos sirve para recordar hechos pasados y sobre todo para pues cambiar un poquito nuestro punto de vista, podemos afirmar que tanto ayer como hoy los símbolos siguen siendo extensión y refuerzo de los ideales del hombre. Maravillosa esa forma de concluir un tema tan interesante, Laura, te lo agradezco. Nunca te puedes detener a pensar quizás que esos elementos concretos aunan a las personas en una misión conjunta. La verdad es que me ha sorprendido mucho, te agradezco que la hayas traído aquí, seguramente nuestros oyentes pensarán lo mismo. Y ahora quizás, si os parece bien, para desconectar un poquito y cambiar de tema, escuchemos algunos ¿sabías qué? Con Marisa Felices. ¿Sabías que ser curioso maximiza la capacidad de nuestro cerebro al ponerlo en un estado de aprendizaje y retención casi total? ¿Sabías que los colores como el amarillo, naranja o el rojo nos hacen sentir hambre y por eso tantos restaurantes lo usan en sus logos? Amarillo y rojo. No voy a hacer publicidad de ninguna empresa, pero creo que a todos se nos viene quizás una a la cabeza. Bueno, ahora hablando de colores y del rojo concretamente, vamos a viajar en el espacio hacia Marte de la mano de Alba Estevez.
hora en que los humanos volvieran a intentar viajar al espacio. Y está claro que el primer objetivo iba a ser nuestro vecino y planeta de color rojo, como muy bien ha dicho nuestro compañero, Marte. Lo que creo que nadie se imaginaba es que en esta misión se pretendiera no solo el hecho de viajar a un planeta desconocido, sino que tuviera como objetivo el asentamiento de colonias humanas en dicho planeta. Y no solo eso, sino que todo el proceso de entrenamiento se convirtiera en un reality show. Mars One se crea en 2011 y es una organización privada que persigue demostrar que ya se disponen con las tecnologías adecuadas para viajar a Marte y vivir allí. Durante 2011 y 2012 los fundadores de este programa estuvieron preparando todas las estrategias que seguirían para que en 2013 su fundador, el científico holandés Bas Lansdorp, dijera en qué consiste el programa en las ruedas de prensa. Básicamente el proyecto consiste en enviar 40 personas, adecuadamente preparadas y entrenadas, a vivir en una colonia en Marte. Probablemente lo más curioso de todo esto es que no existe viaje de vuelta, por lo que por otro lado facilita mucho la misión en sí, pues no hay que preocuparse del combustible y de la maquinaria tan pesada que se necesitaría para volver. Pero también los fundadores pensaron que nadie querría participar en el proyecto, pues sería una misión prácticamente suicida. Curiosamente, se recibieron alrededor de 200.000 solicitudes de personas voluntarias deseosas de viajar a Marte y dejar la Tierra para siempre. Esta cifra se ha ido reduciendo obviamente por proceso de selección hasta que en mayo de este año se contaban con 705 voluntarios. Aún así hay que reducirla aún más hasta los 40 indicados y la cifra se conocerá en diciembre de este año. La idea es enviarlos en grupos de 4 después de haber sido entrenados durante unos 8 años. El entrenamiento consistirá en aprender a reparar cualquier cosa y cuidarse unos a otros, manejarse con cultivos en invernaderos que serán construidos allí y sobre todo ser capaces de soportarse entre ellos en situaciones extremas. Para ello está previsto enviarlos a entornos de difícil supervivencia en la Tierra como los polos o los desiertos, aislarlos completamente del exterior y analizar cómo se comportan en estas situaciones. A la vez que estos entrenamientos, el plan quiere construir la infraestructura allí en Marte para que cuando los colonos lleguen esté todo listo y perfectamente preparado. El primer paso será enviar 2 satélites, uno a Marte y otro en órbita terrestre, para asegurar la comunicación constante entre ambos planetas. Después, está previsto enviar un rover inteligente que se encargará de elegir una zona que contenga suficiente agua en el suelo marciano para que los colonos puedan acceder a ella. Después, por último, se enviarán unidades de soporte vital, los suministros y el resto de elementos para crear la colonia. La idea es obtener la energía de paneles solares, el agua para beber del suelo marciano, el oxígeno para respirar de una parte de ese agua y que un porcentaje de la alimentación que los colonos vayan a comer provenga del cultivo de invernaderos. Si todo sale según lo previsto, los primeros 4 pioneros saldrán en 2023 y llegarán a su hogar en 2024 después de un viaje de unos 7 u 8 meses. En 2025 saldrá el segundo grupo, repitiéndose así el proceso hasta los 40 astronautas. Solo para enviar el primer grupo se necesitan alrededor de unos 6.000 millones de dólares. Y por ser una organización privada no cuenta ni con ayuda de ningún estado, ni con ayuda de la NASA, ningún tipo de ayuda. Por lo que se han planteado varias opciones para financiar este proyecto. Una parte se recaudará de donativos de particulares, como por ejemplo los mismos colonos han tenido que donar una cantidad simbólica para que este proyecto no fuera tomado a broma. Otra por la venta de productos con la imagen de la campaña. E incluso se ha ofrecido a personas con enormes capitales la posibilidad de obtener la inmortalidad. ¿Que cómo? Os preguntaréis. Bien, pues si la colonia llega a tener éxito, se le pondría el nombre de los que han pagado por la financiación de la colonia para que se les recuerde para la eternidad. Pero lo que más ha llamado la atención a todo el mundo es que se pretende vender los derechos televisivos para que todo el mundo sea capaz de observar por la televisión cómo los colonos se preparan, incluso cómo viajan al espacio. Como curiosidad, debo destacar que hay firmado ya un acuerdo con Endemol, que es la productora que creó Gran Hermano.
Pese a que lo han planteado de una gran forma, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha analizado el plan Mark I y lo ha presentado como un auténtico fracaso. Entre los defectos destacan que la iniciativa de cultivar alimentos es una locura, pues las plantas producirían mucho oxígeno en un ambiente cerrado, por lo que sería necesaria una maquinaria muy pesada para separar ese oxígeno y proporcionar ventilación. Y en el caso de que fuera posible llevar estas máquinas, nunca se ha probado fuera de la Tierra, por lo que probablemente fallarían. Además, los expertos dicen que en un viaje de estas características y sin previsiones de regreso, la pérdida de masa ósea y los problemas de reabastecimiento, además de la dificultad para conseguir piezas de repuesto y materiales de sustitución en caso de que alguna máquina se estropeara, podría ser mortal para los astronautas. Supongo que tendremos que observar qué ocurre durante los próximos años para averiguar si este será un gran paso para la humanidad o se quedará en un simple sueño. El sueño de viajar hacia otro planeta ya se cumplió, bueno, con el satélite, con la Luna. Ahora estamos ya la humanidad pensando en ir hacia Marte. Es una misión que puede ser histórica, como nos ha contado Alba, pero también lleva un doble filo, y es que aquellos que quieran ir, participen en ella, posiblemente nunca más regresen a sus orígenes, nunca más regresen a este planeta. Es un riesgo enorme, la humanidad avanza, la historia corre, veremos qué nos depara los próximos años, pero lo que sí sabemos ahora es que nos vamos durante unos minutos a publicidad. No se marchen, que seguimos luego en Toda una Amalgama en Neo FM Radio. Estás escuchando Toda una Amalgama con Jesús Mora. Punto 4 Frequency Station FM. Green Muffin es la respuesta a todas tus dudas para relanzar tu empresa y convertir tu producto en una marca de primer nivel. Green Muffin es tu empresa de servicios de comunicación integral, especializados en producción audiovisual, organización de eventos, diseño gráfico y web. Contacta con nosotros en el 615-263761 o en www.greenmuffin.es. Rompe las reglas, elige Green Muffin. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión. Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita en tu FM 90.4. Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López & de Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954 28 65 48. López & de Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954 28 65 48. López & de Boer Abogados. Palabra de ley. Disfrute de las noches del Montecarlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Montecarlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Montecarlo, porque cada noche puede ser tu gran noche. 90.4 Frequency Station FM 90.4. Toda una Amalgama. Jesús Mora. Seguimos en Toda una Amalgama cuando son las 10:24 de la noche. Y bueno, qué mejor forma de volver que escuchando algunos sabías qué con Marisa Felices.
la disania es la dificultad para levantarse de la cama por la mañana? ¿Sabías que se ha comprobado que el sarcasmo puede hacerte más inteligente y creativo? No sé si serás una chica muy sarcástica, Marisa. Pero bueno, cuéntanos un poquito qué se cuece ahora mismo en las redes sociales. Pues yo tengo que decir que estoy súper contenta porque nuestro retorno parece que a la gente le ha gustado. Hay mucha actividad en las redes sociales y destacar del tema que nos traía Laura Castrillo sobre la simbología en las revoluciones. Ajá. Nuestra querida Ana Trancoso, tengo que mencionarla, nos ha dicho que no podemos olvidar la marsellesa de la Revolución Francesa. Y bueno, el tema de la colonia de Marte, de Alba, también ha causado fervor entre nuestros oyentes. Y yo preguntaba por las redes sociales si estarían dispuestos a hacer este viaje sin retorno. Y tengo que decir que el 100% de nuestros seguidores nos responden que no se irían a Marte, que aquí está muy bien. No son tan aventurosos para hacer historia. Y también quiero destacar que preguntaba si les interesaría un reality show allí en Marte y el usuario @dulcegatito dice que sería más aburrido que los que hay aquí en la Tierra. Y, por ejemplo, también el usuario Mujer Enredosa decía que sería genial si enviáramos a los delincuentes de delitos económicos como los banqueros, una propuesta interesante. Eso me suena mucho a una serie que ya luego tú y yo comentaremos. Bien. Y ahora quizás toca poner en la noche un tono más triste, y es que, bueno, un suceso demasiado tétrico, como fue la tragedia de Johnstown, hoy cumple años. Y bueno, descubramos un poquito más de este hito histórico con Marisa de las Heras. Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. We can't go back, they won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Cometiendo un suicidio. Es un acto revolucionario. No podemos volver atrás, no nos dejarán en paz. Ellos volverán y contarán más mentiras, lo que significa más visitas de congresistas, y no habrá ningún modo de que podamos sobrevivir. Así, el reverendo Jim Jones daba pie a uno de los sucesos más escalofriantes de la historia contemporánea, la tragedia de Johnstown. Hace 36 años, el 18 de noviembre de 1978, Jim Jones instigaba a 912 personas al noroeste de Guyana a suicidarse. Todos estos individuos habían conformado una pequeña comunidad agrícola autárquica cuyo denominador común era la pertenencia al Templo del Pueblo, una secta estadounidense liderada por el reverendo Jones. Jones siempre había tenido un don especial para la oratoria y un alto coeficiente intelectual, habiendo admirado de pequeño a figuras como Adolf Hitler y Stalin, en lo que respecta a la carisma del primero y al modelo comunista del segundo. En los años 50, Jim Jones y su esposa Marceline inauguran en Indianápolis el Templo del Pueblo, adquiriendo en breve tiempo un total de 140 personas atraídas por su discurso en apoyo a los menos favorecidos, la igualdad racial, la erradicación de las clases sociales y contra el holocausto nuclear. Con estas personas procedió a desplazarse a California, que era considerada como la tierra prometida de las religiones alternativas. Jones solía ser un hombre lo suficientemente paranoico como para creer que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de su misión, por lo que estos desplazamientos no eran especialmente extraños. Probablemente fuera a raíz de todo esto, por lo que Jones perdió al comienzo muchísimos adeptos, así que, a riesgo de ver desaparecida su secta, decidió establecer una afiliación con la Iglesia de los Discípulos de Cristo, otra secta alternativa, podríamos decir. Esto aumentó la reputación de Jones y del Templo del Pueblo, haciendo que se hiciera conocido en toda la costa este de Estados Unidos, hasta el punto de establecer iglesias por toda la zona, como en Los Ángeles y en San Francisco, siendo en este último sitio donde establece su centro neurálgico, desde el cual procede al control de hospicios y programas de ayuda a pobres y drogadictos, así como centros sociales con comedores gratuitos. La intervención del gobierno estadounidense en la iglesia principal de San Francisco, dados diversos escándalos que incluían desde impago de impuestos o palizas a feligreses desobedientes, alarmó a Jim Jones lo suficiente como para decidir exiliarse en 1974 con su comunidad de fieles a la región de Guayana Esequiba, en Guyana.
Esto no solo evitó que Estados Unidos siguiera metiendo las narices donde Jones consideraba que no debía, sino que también alejó a sus miembros de los familiares más preocupados y que más estaban dando la lata, por así decirlo. Jones adquirió así 12 kilómetros cuadrados de tierra en los cuales los pocos miembros del Templo del Pueblo colaboraron para la construcción de esta comunidad, haciéndose con el tiempo tan famoso que en tan solo en un año el número de adeptos pasó de 50 a 900. Así se crearía Jonestown, paralelamente a los feligreses que permanecieron en San Francisco. Jim Jones había difundido la idea de Jonestown como un auténtico paraíso en la tierra, teniendo en cuenta que en su origen el Templo del Pueblo era simplemente una doctrina que combinaba el comunismo con el cristianismo, queriendo organizar una comunidad marxista autárquica que evidentemente deificaba a su líder, dado que Jones tenía ciertos delirios de grandeza. En otras palabras, la idea era crear una comunidad agraria autosuficiente y aislada de un mundo lleno de pecado, bajo los preceptos del comunismo. No obstante, la realidad distaba muchísimo del marketing de Jones y Jonestown parecía más un campo de concentración. Los miembros, tanto adultos como niños, se dedicaban a trabajar 6 días a la semana de sol a sol en tareas agrícolas y ganaderas, teniendo en cuenta que en Guyana las temperaturas fácilmente alcanzaban los 38 grados. Pese a sus trabajos forzados, las comidas de los integrantes eran arroz y legumbres, dejando los alimentos más sabrosos para Jones, ya que era el líder y eso no podía cuestionarse. Tal era la deificación que se había hecho hacia Jones que tanto niños como adultos le consideraban como un padre y de hecho le llamaban papá. Al poco tiempo, ya a comienzos de 1978, gran parte de la comunidad había desarrollado diarreas crónicas y fiebres altas a causa de las malas condiciones alimentarias. Por lo que, con todo ello y muy a pesar de los epítetos otorgados a Jones, no era de extrañar que al poco tiempo empezaran a surgir los problemas disciplinarios. Así se establecieron medidas muy estrictas como guardias armados día y noche, torturas que incluían las electrocuciones a los genitales o violaciones sexuales, y a los niños más pequeños se les arrojaba a un pozo durante toda la noche. Todo ello evidentemente provocó cada vez más tensión entre los miembros de la comunidad del Templo del Pueblo, motivo por el que la paranoia de Jim Jones se acrecentó a límites insospechables ante el terror de que los traidores quisieran destruir su sueño con una supuesta amenaza de invasión. Es por ello por lo que trató de asegurar la lealtad de sus fieles con las llamadas Noches Blancas, unas pruebas de lealtad realizadas 1 o 2 veces al mes en las que se ejercía un simulacro de suicidio masivo mediante la ingesta de falsos venenos. Los miembros de la comunidad nunca tenían claro si realmente aquello era finalmente el veneno del que Jones hablaba, pues el reverendo nunca dejaba claro que aquello era un ensayo. Así pues, era lo más parecido a una ruleta rusa, teniendo en cuenta que además quien se negara a beber esa pócima que realmente no era un veneno, era amenazado con ser disparado. Como resulta natural, las autoridades de Guyana se alteraron ante tantos sucesos que los pueblos limítrofes de Jonestown contaban, si bien tenían prohibido intervenir en la comunidad. Es por ello que el asunto pasó a mayores y el 14 de noviembre de 1978 el senador de Estados Unidos, Leo Ryan, se dirigió a Georgetown, a 240 kilómetros de la comunidad, para informarse un poco más profundamente sobre estas acusaciones de torturas, lavado de cerebro, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. 3 días después, el 17 de noviembre, Ryan se había entrevistado con ciertos miembros de la comunidad en una reunión muy tranquila y cordial para todo lo que había oído. Si bien una vez que el 18 de noviembre trató de regresar a Estados Unidos, se vio prácticamente asaltado por 14 de los adeptos que desesperados le pedían regresar con él a Estados Unidos. Aquello fue el comienzo del caos, y una vez Jones y los miembros más fanáticos del Templo del Pueblo se enteraron, Leo Ryan fue atacado fallidamente con un cuchillo, motivo por el que a duras penas fue llevado a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma. Ya allí, desertores y fanáticos se enzarzaron en un tiroteo, del cual Ryan, 3 periodistas que lo acompañaban y un desertor salieron completamente acribillados, pudiendo huir los 13 desertores restantes para refugiarse en los campos limítrofes de Jonestown.
2 horas después del suceso, a las 5 de la tarde del 18 de noviembre del 78, Jim Jones anunció que la hora que tanto habían estado esperando, recordemos el motivo por el que se realizaban las Noches Blancas, ya que él decía que su sociedad había sido destruida y que era preferible matarse antes de seguir viviendo y tener que soportar lo que vendría después, es decir, la invasión de Estados Unidos, etc. Por tanto, debían apresurarse a realizar un suicidio masivo, si bien dado que fue Jones quien conmutó al pueblo para efectuarlo, más bien podría llamarse homicidio masivo. Los miembros más convencidos del templo del pueblo procedieron a beber una mezcla de cianuro con zumo de uva, si bien los más reticentes o los bebés se les fue inyectado el cianuro. El número exacto de fallecidos fue de 912, con solo 84 supervivientes, encontrándose a Jones posteriormente entre 2 cadáveres, muerto por una bala en la cabeza. Se desconoce si fue un suicidio o si fue obligado a hacerlo en persona. Y de hecho, si alguna vez visitáis Guayana Esequiba, podremos encontrar en el lugar una placa que dice en memoria de las víctimas de la tragedia de Jonestown. No sé por qué, me quedo ahora mismo con esa espeluznante imagen de bebés a los que se les inyectaba esa solución mortal y esos bebés que se unieron a la lista de 912 fallecidos. Por desgracia hoy nos ha tocado recordar un suceso un poco desagradable, pero bueno, no deja de ser un hecho histórico que tuvo lugar y es bueno recordarlo y tener presente para saber hasta qué puntos es capaz de llegar en ocasiones el ser humano. Pero bueno, pasando de algo tan macabro, ahora sí vamos a dar un poquito de luz, de alegría a estas ondas, y es que Marta González nos trae preparado hoy la historia del maquillaje. Hoy en día, maquillarse es algo bastante común, pero como todo en la historia, no es más que una costumbre adquirida a lo largo del tiempo. Hoy quiero acercaros la historia del maquillaje, ese gran aliado que surge de la necesidad de cuidarse, mantener cierta higiene y como táctica sexual de atracción. Pero en sus inicios no solo podemos apreciar razones ornamentales, puesto que también tenía una gran influencia espiritual y medicinal. Incluso se trataba de una cuestión de clases, recurso que utilizaban las clases más acomodadas para diferenciarse del resto. Vamos a descubrir cómo los diferentes conceptos de belleza han ido variando en formas y significados en función de la época y del lugar. Aunque se han encontrado rastros en restos arqueológicos pertenecientes a la prehistoria que nos hacen pensar en el uso del maquillaje en esta época, los primeros en utilizar el maquillaje como algo habitual fueron los egipcios, ya que muchas tumbas de los mismos contienen productos cosméticos. Ya la mismísima Cleopatra utilizaba un lápiz labial rojo que se hacía con el carmín de los escarabajos. Los antiguos egipcios creían que delineando sus ojos alejaban la negatividad atraída por el ojo maligno. Además, la galena servía como desinfectante para tratar ojos irritados y también como repelente de insectos en el caluroso desierto egipcio. Los colores del maquillaje para ojos más comunes eran el negro y las diferentes tonalidades de verde. Se delineaba todo el contorno de los ojos con una considerable cola, extendiéndose desde las esquinas externas de los ojos, creando forma de pez. Cejas muy marcadas mediante almendras quemadas mezcladas con minerales. Labios rojos utilizando el antimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el maquillaje cayó en desuso y desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX dejó de utilizarse de manera habitual. Solo las prostitutas y las mujeres de clase baja se atrevían a utilizar color en su rostro, mientras que las clases altas se jactaban de su palidez. Fue a comienzos del siglo XX cuando el maquillaje comenzó a hacerse moneda de uso corriente. Como sabemos, el inicio de este siglo está marcado por la Primera Guerra Mundial y el uso del maquillaje era mínimo y consistía en un leve tono rosado en los labios y vaselina brillante en los párpados. Al final de la guerra, época del jazz, del charleston, de las faldas cortas y el amor libre, el prototipo de la mujer cambió. La mujer quería destacar su lado enigmático con un cutis más claro y colorete en forma de mancha redondeada.
Los ojos se destacaban con los párpados oscuros y con forma redondeada, las cejas rectas y los labios en tono rojo intenso, eliminando el color de las comisuras en forma de corazón o la conocida boca de piñón. La imagen de la mujer de los años 30 pasa a ser más glamurosa, elegante y también más femenina. Se realzan los rasgos más refinados con un pelo todavía corto y rubio platino. La boca toma forma de arco de Cupido. Durante los años 40 y 50, los fondos de maquillaje son claros. Los ojos se modelaban y el trazo del eyeline se convirtió en más pronunciado, reforzándolo con pestañas postizas. La forma de las cejas se volvió natural y la boca se agrandaba con un trazo más carnoso en tonos generalmente oscuros. Entre esta década y la próxima, hasta el día de su muerte, tomó gran protagonismo el estilo de Marilyn Monroe, uno de los iconos más desarrollados e imitados a lo largo de la historia, como todos sabemos, por la sensualidad y la potencialidad que transmitía. Se trataba de un rostro esculpido por unos coloretes rosados, los ojos con una sombra de base clara para agrandarlos, marcando la cuenca del ojo en un tono marrón y con un finísimo delineado alargado. En la década de los 60 destaca la aparición de movimientos sociales, culturales y musicales que crean diferentes estéticas para reclamar sus ideas y sus estilos de vida. El maquillaje se centra en los ojos exagerados que se perfilan con eyeline por la parte superior e inferior, creando una forma redondeada. Se usaban sombras en tonos pálidos y con pestañas muy grandes, casi siempre postizas. Los labios se pintaban muy suaves y naturales en tonos claros. También destaca la aparición del movimiento hippie con una estética muy particular, con el fin de reivindicar sus ideas y proclamar un estilo de vida. A pesar de la ausencia de maquillaje, optaban por los signos reivindicativos, como por ejemplo pueden ser las flores, la naturaleza, la paz, los signos de género libre y la homosexualidad, dibujados tanto en la cara como en el resto del cuerpo. Los años 80 se caracterizan por una desorientación en los modos de vestir, debido a la multitud de reseñas que ha dejado la época anterior. El maquillaje va poco cargado buscando naturalidad y se opta por un determinado maquillaje dependiendo de la ocasión. No predomina ningún color especial de temporadas debido a la gran afluencia de modas. A principios de esta década se mantiene la diversidad en las formas, aunque sigue permaneciendo un look muy intenso con colores estridentes, delineadores y cejas muy definidas. Los pómulos iban muy marcados en tono marrón o morado. El máximo exponente de esta época fue, sin lugar a dudas, Madonna. El inicio de los 90, la moda la marca las top models, pertenecientes a una década en la que se buscan maquillajes más naturales, colores claros y luminosos. Estos años de final de siglo se distinguen del resto por el minimalismo, que en su ámbito más general, para aquel que lo desconozca, se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojándose así de elementos sobrantes. Después del esplendor de la moda de los 80, el lujo y la ostentación parece de mal gusto y en los 90 se lleva la sencillez. Las referencias de esta década vienen reflejadas por la televisión y el protagonismo se lo lleva el pelo. Se busca una piel bronceada, pero a la vez que sea natural. Cejas muy marcadas, sombras en tonos claros y labios difuminados en tonos marrones o naranjas. Si nos acercamos a nuestra actualidad más reciente, en la que la situación económica parece no ser muy favorable, podemos preguntarnos si recortamos o no en la imagen corporal. Pero en el supuesto caso de pocos recursos, siempre nos quedará el maquillaje que nunca falla, una ingente sonrisa. El maquillaje nunca falla. No sé, Marta, en caso, por ejemplo, del rímel y esa llorera o ese sueño, ¿tú qué piensas? ¿Falla o no falla? Yo creo que el maquillaje consigue sacar lo mejor de cualquier persona y prueba de ello es que está presente desde el inicio de los tiempos y ya no solo en las mujeres, sino que los hombres cada vez se van animando más, así que ya sabes, Jesús. No te cojo esa baza porque realmente no me interesa ahora mismo pintarme la cara. Pero cuéntame, ¿tú serías entonces partidaria de que la belleza no tiene ninguna rivalidad con el maquillaje? ¿Se puede ser bella y maquillarse? ¿O las auténticamente guapas no necesitan maquillaje? Por supuesto. Y te voy a decir otra cosa además. Conozco a mucha gente
porque pierde mucho maquillada. Ahí te doy la razón. Pues sí. Pues bueno, ahora que estamos aquí charlando un poco de este tema, vamos a aprovechar, Marisa, felices, y cuéntanos qué nos comentan los oyentes por las redes sociales. Pues estoy que no puedo parar, estoy un poco colapsada de tanta actividad que nos están dando nuestros oyentes hoy. He visto un poco que el tema del suicidio colectivo estaba como levantando y hiriendo la sensibilidad de nuestros oyentes. Hombre, es un tema que pone los pelos de punta. Yo, sinceramente, también hubiera sido muy comentado por mi parte. Pero que no cabe duda de que a los oyentes les gustan todos nuestros temas, porque, por ejemplo, nos siguen comentando sobre el tema de Marte. Ajá. El usuario Arilin-Sedai nos dice que si ni siquiera ve los reality shows de la Tierra, menos va a haber uno en Marte. Y bueno, también ya eso, el tema de la tragedia de Johnstown, de Marisa de las Heras, pues como tú has dicho, increíblemente comentado. Nos aportan datos, por ejemplo, el usuario la CP-3 nos dice que incluso secuestró al senador de Estados Unidos. También yo preguntaba aquí si los usuarios piensan que fue un suicidio masivo o un homicidio masivo, y tengo que decir que el 90% piensa que fue un homicidio masivo. Aún hay quienes piensan que fue un suicidio. Y bueno, también nos siguen aportando datos. Javier Marzo nos dicen que obviamente fue un homicidio, ya que encontraron el cadáver del líder con un disparo en la cabeza. Y que claro, que a los niños, ¿quién les obligó? Pues los padres, prometiéndole una nueva vida, que ya ves, un hecho duro de contar. Y bueno, el tema del maquillaje, que aunque haya habido poco tiempo desde que lo hemos contado, pues los oyentes están ahí al pie del cañón comentándonos. Y yo preguntaba que a qué época les gustaría volver a la chica o a los chicos que les gusten maquillarse para poder hacerlo como se hacía en esta época. Y de nuevo el usuario Arilin Sedai nos decía que a cualquier época precolombiana, que la permita estar sentada en las lianas y escondida en medio de la selva amazónica. Y bueno, yo también proponía que, como ahora el tiempo es oro, vivimos en un no parar de trabajos, estudios, preguntaba si recortan algo de tiempo o dejan a un lado el maquillaje para ganar tiempo. Y tengo que decir que un 50% sí deja a un lado el maquillaje para tener más tiempo y un 50% no, sigue maquillándose. Vuelvo contigo ahora, Marisa, para que hagas un repaso de las noticias más curiosas de la última semana. Una mujer sufre 90 orgasmos a la hora desde hace 3 años. Karan Aya, de 30 años, padece desde hace 3 años una terrible enfermedad llamada trastorno de excitación sexual persistente. Significa que, desde entonces, tiene hasta 90 orgasmos a la hora, o lo que es lo mismo, 360 minutos de clímax sexual cada día. Aunque la idea del multiorgasmo pueda parecer envidiable, esta mujer estadounidense residente en Arizona vive un auténtico infierno. Este trastorno le ha afectado tanto a su vida personal que ya ni se atreve a participar en las actividades de su hijo en el colegio. Aseguran haber encontrado el virus de la estupidez. Un grupo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en colaboración con la Universidad de Nebraska, aseguran haber descubierto recientemente un virus que convierte en estúpidas a las personas. Al parecer, el ya bautizado como virus de la estupidez fue encontrado por estos científicos alojado en la garganta de varias personas aparentemente sanas. Uno de los principales datos bajo los que se sustenta este hallazgo es que el 44% de las personas que dieron positivo en este curioso virus obtuvieron un rendimiento de entre un 7 y un 9% menos que la media en un test que mide el coeficiente intelectual, la capacidad de atención y la capacidad de procesar información de manera visual. Una mujer resucita después de que un médico certificara su muerte. Jaina Kolewick, una mujer de 91 años, resucitó después de pasar prácticamente 11 horas en una funeraria del este de Polonia. Lo sorprendente del caso es que una médico había certificado su muerte horas antes.
De momento, la policía se encuentra investigando este extraño suceso un tanto paranormal y no descarta que en los próximos días se diriman responsabilidades sobre este posible fallo médico. Un hombre parapléjico sorprende a su novia bailando en su boda. Joe Johnson quiso sorprender a su pareja Michelle el día de su boda bailando junto a ella la canción de Christina Perri, A Thousand Years. Esta escena cautivaría a todos los asistentes a la boda. En agosto de 2012, Joe sufrió un accidente de tráfico que le dejó parapléjico al lesionarle la médula espinal. A pesar de ello, la que hoy es su mujer no le abandonaría y este joven quiso agradecérselo. Preparó un sistema de arneses sobre la pista de baile y gracias a la ayuda de sus padrinos pudo bailar junto a su esposa el día de su boda. Se acerca, más que se acerca, estamos ya inmersos en ese momento, como cada semana, que toca despedir a nuestros compañeros en el día de hoy. Nuestro regreso a Neo FM Radio ha contado con un grupo fantástico al que le debía esta oportunidad de estrenarse aquí, por supuesto. Y Marta González, te doy primero a ti la palabra para despedirte. Pues nada, Jesús, es un placer estar aquí con todos vosotros. Aprovecho para decir que todo Una Amalgama es un equipo maravilloso y que, como te dije un día, lo mejor estaba por llegar y aquí estamos. Encantada de estar aquí, de haber compartido este ratito con vosotros y a seguir curioseando, que aún le quedan muchas vidas al gato. Me encanta esa frase, me encanta esa despedida tan emotiva que has tenido. Y ahora te paso a ti el turno, Laura Castrillo. Toca despedirse en el programa de hoy, ya hasta la próxima ocasión. Pues sí, a ver, vamos, volvíamos yo creo que todos con muchísimas ganas aquí a curiosear, que ya estábamos deseando volver, porque la verdad es que es eso, venir aquí nos encanta, traer cosas curiosas. Espero que el tema de la historia haya gustado mucho y bueno, pues a ver qué nos traemos la próxima semana. Esperamos verte pronto de nuevo por aquí y ahora le paso el turno a Alba Estevez. Yo encantada de venir, bueno, de estrenarnos. Y quiero felicitar a mi compañera Marta por esa despedida tan maravillosa, porque nos hacemos todo eco de ella. Así da gusto trabajar con unos compañeros tan maravillosos. Marisa de las Heras, todo tuyo ahora. Pues nada, muy buenas noches a todos. Como siempre, encantadísima de estar aquí con este fantástico equipo de Toda Una Amalgama, con esta musiquita triste que siempre da más pena dejar la radio y con un tema tan sensible como el que he traído hoy. Hoy estoy sensiblona, la verdad. Pero bueno, me despido con muchas ganas de volver otra vez aquí a la radio. Seguro que la próxima vez traerá nuevas alegrías, nuevas curiosidades a este programa. A nuestro técnico de sonido, Manuel Romero, también agradecerle, por supuesto, su trabajo y su labor detrás del cuadro técnico. Y ahora Marisa Felices, que ha sido la subdirectora en el programa de hoy. Sí, yo contentísima, como siempre. Me encanta el puesto de Ana. Dentro de poco... No, es broma. Pero bueno, quiero decir antes que nada que a nuestros oyentes les ha sabido poco el programa porque nos siguen comentando en las redes sociales. Y quiero decir que ha habido una de nuestras seguidoras que nos ha pedido de las noticias curiosas saber un poco más, y yo les invito a que visiten nuestro blog, que allí podrán encontrar miles de curiosidades y muchísimas más noticias curiosas como las 4 que yo he traído hoy. Y ya por mi parte, pues nada, decir que estoy muy contenta, que de verdad que me encanta esto, poder compartir con los oyentes todo lo que hacemos. Y bueno, no tengo nada más que decir. Te veremos también muy pronto, aunque con tu labor de locutora, no la subdirección, que tenemos aquí de nuevo la semana que viene, Ana Trancoso. Desde aquí un abrazo para ella. Y ya sí, en mi caso, despedirme quizás con un hecho histórico que me gustaría traer a colación hoy. Y es que el pasado 14 de noviembre se cumplían 90 años de la primera emisión oficial radiofónica en España. En aquella ocasión fue María Sabater, desde Radio Barcelona, la que dio el inicio a ese mundo tan bonito que es la radio en nuestro país. Hoy aquí nosotros, casualmente, aunque no creo en las casualidades, comenzamos en Neo FM, una nueva etapa cargada de ilusión, de esperanza y por supuesto de curiosidades. Esperamos que disfruten con nosotros. Cada semana trataremos de hacer, como sabemos, lo mejor, traer las mejores curiosidades y por supuesto aportar nuestro granito de ilusión y esperanza para que, bueno, descubráis cosas que quizás están ahí alrededor nuestra, pero que no somos capaces de darnos cuenta. Sin más, despediros hasta el próximo martes a las 10 en 9FM Radio. Muy buenas noches a todos.